parece si agradecemos al Señor por este tiempo? Vamos a seguir con nuestra serie. Estamos viendo una serie nueva que se llama Hijos Maduros. Así que sigan las predicaciones porque están todas conectadas para que juntos vayamos a mayor entendimiento, ¿sí? Entonces, el fin de semana pasado el pastor estuvo hablando acerca de la influencia en el liderazgo, ¿verdad? Y habló de un liderazgo y habló del servicio en el liderazgo, ¿sí? Y habló obviamente de Jesús, que es nuestro mayor modelo y ejemplo, ¿sí? Él dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Él nos sirvió a nosotros con su propia vida, ¿sí? Y hoy vamos a ver nuestra influencia como hijos de Dios, ¿sí? Y algunos están mirando y me dicen, no, yo no tengo influencia sobre nadie, pastora. Tranquilo, porque si hay algo que vamos a descubrir es que todos tenemos influencia, ¿sí? Pero ahí donde estás, cerrá tus ojos y vamos a agradecer al Señor por este tiempo y a orar que el Espíritu Santo nos dé luz y entendimiento en su palabra, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo como casa, como familia, por cada hermano que nos visita, por cada persona, Señor, que ha sido traída a este lugar por la guía de tu Espíritu Santo. Oramos que en esta noche, Señor, nuestros ojos sean alumbrados por la luz de tu palabra, por la voz de tu Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, trayendo entendimiento de las verdades espirituales y de cómo podemos caminar en ellas ahora como nueva creación, disfrutando la realidad de ser hijos de Dios, bendecidos y capacitados por tu propia vida para toda buena obra, Señor. Oramos, Padre, que este sea un tiempo y un momento para cada uno de nosotros en especial, Señor amado, donde tu palabra realmente esté penetrando, esté derribando argumento contrario a tu voluntad y esté estableciendo tu verdad en cada uno de nosotros. Te honramos, Jesús, te damos gracias. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar acerca de nuestra influencia como hijos de Dios, ¿sí? Y todo hijo de Dios tiene una esfera de influencia en su entorno. Hay amistades, hay compañeros de trabajo, hay familiares. Siempre hay personas a las que nosotros estamos influenciando. El punto es si nosotros somos conscientes de cuánto nuestra vida afecta a nuestro entorno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que somos conscientes? A veces nos miramos a nosotros mismos y pensamos que no, yo no estoy afectando a nadie, pero para bien o para mal estamos produciendo un impacto en la vida de las personas que nos rodean. Y la palabra de Dios quiere que nosotros seamos conscientes del poder que hay en la influencia, del poder que hay cuando nosotros nos relacionamos con otras personas y cómo esa relación puede producir un impacto, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén y creen que vamos a producir un impacto en la vida de nuestro entorno? Ese es el deseo de Dios, que nosotros dejemos huellas en el corazón de las personas, como hoy contaban los padrinos aquí de mi esposo, ¿verdad? Dejar huella en el corazón de las personas, pero no una huella natural, sino una huella de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Ese es el deseo de Cristo en nosotros. La vida de Dios en nosotros quiere impactar las personas que están a nuestro alrededor con su gracia, con su bondad, con su amor. ¿Y qué le parece si arrancamos diciendo, Señor, yo soy un instrumento tuyo? Diga conmigo, Señor, yo soy un instrumento para impactar mi generación. La palabra dice que somos instrumentos de su justicia, ¿sí? Él puede utilizar nuestras vidas para producir impacto en las personas, ¿sí? Y como siempre saben, hablamos del apóstol a los gentiles, del apóstol de la gracia. Y yo creo que él era muy consciente del impacto que él producía en la vida de las personas. Al punto que hizo una declaración tan poderosa. No sé cuántos hoy podemos hacer la misma declaración, pero el apóstol Pablo le dijo a las personas que lo oían, les dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga, mire la conciencia que él tenía del impacto y la influencia que su vida podía producir en otros, al punto que le dijo, hagan
lo que yo estoy haciendo. Pero acá viene un detalle hermoso. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, él le estaba diciendo, lo que me ven hacer a mí, no lo hago por mi cuenta, sino que lo aprendí de Cristo, lo aprendí del Maestro. Así que ustedes pueden seguir mi ejemplo, porque no es algo que yo me inventé. Es algo que vi hacer a Jesucristo y estoy siguiendo sus pasos. Así que pueden seguir mis pasos, decía el apóstol Pablo. ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Dígalo por fe, aunque sea en algo. Diga, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque nosotros estamos viviendo la vida de Jesucristo por medio del Espíritu. Pero miren, el apóstol hace esta declaración. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y rápidamente cuando leía sus palabras dije, claro, es obvio de quién lo aprendió. Y me gustaría si pueden buscar Juan 8:28. Y mire qué familiares suenan las palabras del apóstol Pablo en la boca de Jesús. Es un principio. Dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¡Wow! Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo hago lo que aprendí de Cristo. Y Jesucristo dijo, yo hago lo que vi hacer al Padre. ¡Qué maravilloso! El impacto y la influencia que podemos tener sobre la vida de las personas. Entonces, número 1, podemos decir que un hijo de Dios que es consciente de su influencia es alguien que está haciendo lo que Cristo hizo y aún cosas mayores. ¿Qué tenemos que estar haciendo como hijos de Dios? Lo que Cristo hizo y aún cosas mayores como Él lo dijo. Pero esto es maravilloso, ¿sí? Me gusta esto porque Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que Cristo hizo y eso impacta. ¿Sí? Lo que el Maestro hizo, eso tenemos que hacer como hijos de Dios y cosas mayores. Pero además, una persona que es consciente de su influencia va a tener esta humildad y va a tener esto que tuvo el apóstol Pablo, que él no dirigió las personas hacia sí mismo. Él no les dijo que pongan la mirada en él. Él dijo, hagan esto como yo lo hago de Cristo. Lo que él estaba haciendo es dirigir la mirada a Cristo, porque lo que él hacía era por causa de Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decía el que está a tu lado, tenés que llevar a las personas a mirar a Cristo. Decile, tenés que guiarlos a Cristo. Usa tu influencia como hijo de Dios para direccionar las personas a Jesús. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo con esta frase, todo lo que me ves hacer, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que te sorprende porque ves que oro por los enfermos y se sanan, te sorprende porque ves que hago cosas maravillosas, te sorprende porque se cayó un joven muerto mientras escuchaba mi mensaje y yo fui y lo resucité, pero no te sorprendas, decía Pablo, porque esto es el poder de Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que así como yo hago en el nombre de Jesús, hagan ustedes también, nos está diciendo el apóstol Pablo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor porque podemos hacer las obras que Jesús hizo con la misma confianza que el apóstol Pablo nos muestra que Él las hacía. Y Él nos da la clave y nos dice, lo hago porque el Maestro lo hizo. ¡Wow! Y yo estoy confiado porque Él me dijo que puedo hacerlo también. No es porque yo, no, es que yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces voy a usar mi influencia como hijo de Dios, porque las cosas que hacemos los hijos de Dios no las pueden hacer otras personas. Tienen que hacerlas los hijos de... Muy bien. Y estas cosas son sobrenaturales y poderosas. Y cuando la gente empieza a ver esto, cuando nuestro entorno empieza a ver eso, su mirada comienza a dirigirse hacia nuestro Señor. Y encontramos ocasión y oportunidad como el apóstol para predicar a Cristo continuamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Bueno, mire,
Quiero hablarles acerca de esto, ser conscientes de nuestra influencia, del impacto que puede producir nuestra vida en nuestro entorno. Y una de las cosas que venimos hablando en esta serie de Hijos Maduros es que necesitamos una conciencia de que como hijos de Dios ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que nos redimió, vivimos para aquel que nos rescató. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo venimos viendo, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos redimió, aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y hay una declaración en los hijos de Dios, y me gustaría que la pudiéramos leer en Gálatas 2:20. Hay una declaración en los hijos de Dios que son conscientes del impacto que pueden producir en su entorno, que son conscientes de que ya no viven ellos, ya su vida, ellos han sido muertos, crucificados con Cristo. Y hay algo que tiene que estar en nuestra boca, y es: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la declaración de los hijos. Ya no vivo yo, Cristo vive su vida a través de mí. Cristo vive su vida en unidad conmigo. Por eso que hacemos lo que Él hace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice: este vivir en Cristo, este vivir por Cristo, este vivir para Cristo, tiene que estar produciendo un impacto a nuestro alrededor. Tiene que estar produciendo algo en nuestro entorno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que si alguien puede decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ese alguien es un hijo de Dios que está viviendo la vida de Jesucristo, que está viviendo en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que entonces en su entorno habrá un impacto? ¿Cuántos creen que de verdad allí estarán sucediendo cosas asombrosas? Yo me gozaba mientras contaban el testimonio, porque yo decía: wow, miren qué vivos mis suegros también, ¿no? Cómo aprovecharon la influencia, porque se conocen, ¿verdad?, de años, y él es el padrino de mi esposo, pero ni ¿cómo se dicen cuando uno? Ni lento ni perezoso, ahí mi suegra, no, nosotros vamos, y fueron y usaron esa relación para orar. Codialo el que está a tu lado y decirle: ¿y vos cómo usas tu relación con las personas cuando andan en necesidad? Me encanta lo que han contado, el testimonio de la vida de Cristo en los hijos de Dios. Y ellos vieron que alguien estaba en necesidad y se fueron a la casa y pidieron poder orar. Porque los hijos de Dios hacemos las cosas de Dios. Y se manifiesta el poder de Dios. La sanidad se manifestó en ese lugar. Gloria a Dios por eso. Tenemos que ser conscientes de esto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y hago las obras de Cristo donde quiera que voy, ¿sí? Entonces, una persona madura y consciente de su influencia sabe que es Cristo a través de ella, impactando las vidas. Amén. Quiero que podamos ver el diseño de Dios en cuanto al impacto, a la influencia. Y está en Deuteronomio 6, 6, 7. Quiero mostrarles 3 esferas en las que Dios desea impactar con poder nuestras vidas. Tenemos que comprender que en estas 3 esferas, y son solo el comienzo, tenemos que dejar que el Señor fluya poderosamente. Primero en nuestras vidas, vamos a ir primero, y después vamos a ver lo que sigue, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo. Dice: y estas palabras que yo te mando. Ustedes tienen la NTV, yo no sé cuál versión estoy, pero la leo de acá, ¿ok? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Seguimos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, terrible palabra. Entonces vamos a ver lo primero, el primer impacto de Dios es en nuestra vida. Él quiere impactar nuestro corazón. Dice: estas palabras tienen que estar en tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En nuestro corazón. Aquí la vida de Jesús tiene que estar impactando. Su presencia tiene que impactar mi vida. Su palabra tiene que impactar mi vida. Este vivir en mi interior tiene que estar produciendo transformación en mí. La vida de Cristo en mi interior tiene que estar produciendo transformación.
¿Cuántos pueden decir que su presencia es verdaderamente un impacto y una influencia constante? A veces no le gustan a algunos que use esa palabra, pero es una influencia constante la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Él quiere llenarlo todo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decir al que está a tu lado, Dios quiere impactar tu corazón, decile. Dios quiere impactar tu corazón, quiere llenar todo en tu interior. No solo tu espíritu unido a su espíritu, Él quiere impactar tu alma con su presencia, con su paz, con su gozo, con su plenitud. Él quiere impactar tu mente con sus pensamientos, con su propósito, con sus proyectos, con sus deseos. Él quiere primero impactar nuestras vidas. Lo demás va a venir consecuente, porque cuando estamos revolucionados por la obra de Dios en nosotros, es difícil callar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos les pasa que les cuesta callarse lo que Dios hace en su vida? No, sí, veo sospechosos de mudeza en todos lados, pero vamos a avanzar. Los que están cerca saben. Me cuesta callarme cuando es que Dios es tan hermoso. Él se ocupa de tantos detalles de nuestra vida. Él está en el diario vivir, en lo cotidiano, en pequeñas cosas. Le cuento algo así como para que usted diga, ¿en serio, pastor? Sí. Me estaba yendo, mi esposo es testigo porque íbamos en el auto. Me estaba yendo con él porque yo quería resolver lo de la conferencia de mujeres, las pulseritas. Las quería comprar, y entonces estaba viendo ahí cómo quería resolver eso, porque las cosas con tiempo, porque después corremos, si no, ¿no? Yo le digo, Pablo, llévame, voy a averiguar. Estoy yendo de camino a averiguar, a resolver el asunto. Me llega un mensaje de la hermana Joana y me dice, pastora, yo voy a sembrar las pulseritas, las credenciales. ¡Wow! Dije, pero si estoy de camino a resolver el asunto, pero Dios lo resolvió antes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Dios está en los detalles de nuestra vida? Y ustedes que creen que yo me callé, ahora lo saben por YouTube, ahora después, pero ustedes creen que yo me callé, o sea, terminé de hablar con la hermana, primero le decía a mi esposo, después le decía a las organizadoras, después ya no sabía a quién contarle cómo Dios está. Vinieron unas hermanas de visita a casa y les conté cómo Dios está en los detalles. Porque cuando Dios está impactando nuestras vidas con su amor, es difícil callar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, decile al que está a tu lado, decile, primero tu corazón, decile. ¿Cuánto le estás permitiendo al Señor trabajar ahí? ¿Cuánto le estás permitiendo al Señor que Él haga toda su influencia, su poder, su presencia, estén ahí trabajando? Porque ¿cuántos saben que también podemos resistir la obra de Dios? Diga conmigo, yo no voy a resistir. Diga, si realmente usted lo cree y así lo quiere, diga, Señor, tenés mi corazón. Haz en mi corazón lo que tú quieres. Impáctame con tu amor. ¡Qué hermoso! Y entonces vemos en Deuteronomio que ahí hay esferas donde Dios quiere glorificarse primero en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero mire, ahí nomás, mire lo que dice. Estas palabras que te mando hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y acá quiero hablar un tema sumamente importante. Las repetirás a tus hijos, la influencia que tenemos sobre la vida de nuestros hijos, la influencia que podemos ejercer en nuestro hogar. Quiero que todos presten atención a esto, porque este es el plan de Dios. Las repetirás a tus hijos. En el plan de Dios está que los padres sean una influencia para la vida de sus hijos, que sean discipuladores de sus hijos. Y dice, estas palabras que yo hablo a tu vida, estas palabras que están transformando tu corazón y tu mente, quiero que se las hables a tus hijos, dice el Señor. Quiero que sepas y comprendas que tu hogar es un ámbito de discipulado, no es un ámbito inocente. No puede ser un ámbito que dejemos al azar. Tiene que ser un ámbito de discipulado. Tiene que ser un ámbito de influencia consciente. ¿Cuántos dicen amén los papás? Mire lo que dice, esto que yo te hablo, quiero que se lo hables a tus hijos, dice el Señor. Me encanta esto, amo lo que Dios hace.
Porque esta palabra que está en tu corazón dice, quiero que la compartas en tu hogar, en tu casa. ¿Y cuántos saben que lo que compartimos en nuestro hogar es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón? Voy a dejar la pausa para que caiga la... En el hogar es en el lugar donde todos estamos relajados, como quien dice. Ahí como que hay tanta confianza que ahí se ven de verdad, ¿o no? No en vano el Señor pensó en eso, ¿no? Pero ahí se ve. Y Dios pensó que nuestro hogar sea un lugar, pero de impacto de su vida y de influencia. Y me gusta esto porque lo que compartimos en nuestro hogar es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo lo sabes, pastora? Porque Dios dijo, lo que está en tu corazón, lo que yo hablo en tu corazón, eso es lo que quiero que vos deposites en tu hogar. Entonces quiere decir que en el hogar volcamos lo que hay en el corazón. Voy a repetirlo. En el hogar volcamos lo que hay en el corazón. Y a veces es Cristo y a veces no tanto. Pero Dios quiere que sea Cristo. Entonces el Señor pensó que en nuestro hogar nosotros podamos sacar lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cuántos saben que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Decile al que está a tu lado, la boca no habla por sí sola, decile. Tiene una fuente que la alimenta y esa fuente se llama corazón. No, lo dije sin pensar. Eso vino de más adentro. ¿Vieron como cuando dice de broma la verdad se asoma? Bueno, porque aunque sea bromeando es algo que está en el corazón. Entonces el Señor pensó que de la abundancia del corazón habla la boca y el Señor dijo, en tu corazón quiero que habite mi palabra. Para que cuando abras la boca en el hogar, no hables por tu cuenta, sino como Jesús. No, lo que escucho hablar al Padre, nosotros digamos, lo que escucho hablar a Cristo, eso hablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están comprendiendo el poder de la influencia? Papás, tenemos que ser celosos en esto. Tenemos que ser celosos. Este es el diseño de Dios. No está mal. Tenemos que anhelar ser de impacto en la vida de nuestros hijos. Tenemos que anhelar ser de influencia espiritual para ellos. Tenemos que anhelar que cuando nos escuchen, ellos digan, wow, mirá lo que habla mamá, che. Nos llueve el techo, 5 goteras, se nos moja todo y está alabando al Señor. Wow, mirá. Nos quedamos sin esto, pasó aquello, se nos rompió el auto, están todos enojados, refunfuñando, pero mirá mamá, el Señor es mi ayudador. ¡Wow! Mirá papá, no, en paz me acostaré y así mismo dormiré y mañana me van a pagar en el trabajo. Pero debemos anhelar ser influencia en el hogar, ser verdaderos representantes de Jesucristo en nuestro hogar. Y que no somos perfectos. Hablarle a un padre ahí, decirle tranquilo, decirle. Porque ya, ¿qué hace el enemigo? Enseguida te trae la lista de todos tus errores para que vos te hundas en la culpabilidad y la condena. No, esa no es la palabra de hoy. Si eso estás pensando, el diablo te está hablando y hola, acá está Jesucristo predicando a través de mí, ¿sí? Porque es Él el que habla, ¿sí? Él es el Espíritu Santo el que habla la palabra. Entonces, no es condenación y culpa, es hola, quiero usar tu vida para impactar a tus hijos. Ese es el mensaje. Es, hola, te di la vida de mi espíritu en tu interior, para que tengas una sabiduría superior, para que tengas palabras de vida eterna para sembrar en sus corazones, para que tengas la autoridad que necesitas para reprender todo lo que venga contra ellos. Es, hola, tenemos trabajo en el hogar, dice el Señor. ¡Wow! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque somos sus hijos y Él quiere que seamos de impacto. Y en el primer lugar donde Dios quiere que tu vida impacte es en tu hogar. Manifestando la vida de Jesús. Impactando a tus hijos con su presencia, con sus palabras de vida. Amén. Y por ahí hay muchos que por ahí dicen, no, bueno, mis hijos son chicos y bueno, quizás no toman tanto en cuenta el impacto que realmente tienen sus palabras, sus acciones y la vida
que están llevando en el corazón de sus hijos, ¿sí? Pero Dios pensó en los hogares como un lugar de revelación divina. ¿Saben qué hermoso? Qué hermoso que tus hijos crezcan escuchándote hablar la revelación de Jesús. Que te descubran en la cocina llorando y que se den cuenta que no estás picando cebolla, estás picando zanahoria. ¿Qué te pasa? No, nada, el Señor me está hablando. Él es tan bueno. Y el guiso con lágrimas así, y espero que no haya otras cosas en el guiso, ¿no? Imagínense. Pero qué lindo que los hijos sean testigos de la obra de Dios en los padres. No de que todo lo haces bien, no, que sean testigos también de tu arrepentimiento, de tu darte cuenta, de tu volver, de la humildad que produce el Espíritu Santo cuando sos vos el que pide disculpa y te das cuenta y decís, hijo, borrón y cuenta nueva. Qué hermoso lo que el Señor nos está llamando a hacer. Influencia e impacto, en primer lugar, en la vida de nuestros hijos, ¿sí? ¿Será que todos podemos decir, o que estamos en planes para poder decir, como dijo el apóstol Pablo a nuestros hijos, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Porque Dios desea que seamos de impacto e influencia en nuestro hogar. Esposos, ¿será que pueden decirle a sus esposas, amor, sé imitadora de mí como yo de Cristo? Y cuando decís esas palabras, tu esposa te dice, amor, amén. O te mira como, bueno, hoy se levantó raro. Las esposas, podemos decirle al esposo, sé imitador de mí, mi amor, como yo de Cristo. ¿Cuántos se dan cuenta? La influencia de Dios en el hogar. No es solo de los padres a los hijos. Es entre los esposos, es de los hijos que están también viviendo una vida en el Espíritu, una vida que ellos también son discípulos de Jesucristo y también están impactando la vida de los padres. ¿O acaso Jesucristo como hijo no complacía el corazón de su Padre? Esto es continuo, en el hogar tiene que darse este ámbito de influencia donde el impacto que se produce entre las relaciones es por causa del Señor, es por su vida, es por su obrar. Y bueno, obviamente la palabra siempre nos va a dar modelos y ejemplos en esto. Y sin lugar a dudas yo creo que uno de los ejemplos que podemos ver cómo esta influencia y este impacto de la vida de Dios en un joven hizo toda la diferencia en la vida de Timoteo. Porque cuando tus hijos te ven, no solo que hablas el evangelio, nadie mirando a nadie, no solo que hablas el evangelio, cuando tus hijos te ven que vos hablás, creés y vivís el evangelio, eso es un impacto poderoso para sus vidas. Cuando lo que hablamos es lo que creemos y además es lo que estamos haciendo. Eso es un impacto poderoso para las vidas de nuestros hijos. Lo voy a traducir en un ejemplo así como muy común que suele pasarnos a las madres. Cuando el hijo te levanta la voz, ¿qué le decís? No, ¿qué? No, ¿qué? No. ¿Y cómo se lo decimos? No grites. ¡No grites! ¿Cuántas pasaron por eso? ¿Y cuántas vieron a otras pasar por eso? Y entonces es como, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso no tiene impacto. Pero cuando vos le decís, hijo, este es el evangelio que creo, y cuando viene la tormenta, te ven con paz en la tormenta, y te ven orar, y tú dices, ¿quién está orando? Tranquilo. ¿Te acordás que te dije que tenemos autoridad? Y te ven vivir el evangelio. Eso tiene un impacto poderoso para la vida de nuestros hijos, porque no solo estamos hablando del poder de Dios, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. No solo le digo a mi hijo, ten confianza el día de la tormenta, sino que él y ella están siendo testigos de cómo nosotros atravesamos la tormenta, cómo nosotros atravesamos la dificultad, cómo nos enfrentamos a las circunstancias que vienen a nuestras vidas. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? Mire, 2 de Timoteo 1:5, el impacto que produce el hogar. Me encanta porque cuando el apóstol Pablo llega a la vida de Timoteo, él encuentra un hombre, o un joven, mejor dicho, con una fe no fingida.
Él encuentra un joven apasionado, él encuentra un joven que había fe en su corazón y estaba listo para una nueva dimensión. Él encontró un joven listo para Pablo poder depositar la revelación de Jesucristo que él cargaba. ¡Ay, Dios! ¡Wow! A ver, ¿cuántos quieren que sus hijos sean ese Timoteo que estén listos para cargar con más y más revelación de Cristo en su vida? Pablo se encontró con Timoteo y dijo, este joven está listo para recibir revelación. Y miren lo que dice. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y miren, y acá, hermano, tenemos que ver este poder. Esto es hogar. Esto es hogar, esto es influencia en el hogar, esto es discipulado en el hogar, esto es vida de Dios en el hogar. Y dice, hoy en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Pablo trae a memoria algo que vimos en Deuteronomio que está en el plan de Dios, y es que la vida de Dios debe de compartirse en el hogar, debe de ser impartida en el hogar. Enviamos a los hijos a veces a la iglesia, bueno, y ahí que le enseñen. Está bien si los padres no son creyentes, pero cuando somos hijos de Dios es el deseo de Dios Padre usarte a vos y a mí como padres para impactar la vida de nuestros hijos. Es el anhelo del Señor. Él lo puede hacer a través nuestro. Y los que no tienen hijos, anoten porque un día los van a tener. Pero es maravilloso porque el apóstol Pablo se había encontrado con un joven que había sido discipulado en el entorno del hogar, que había recibido de Dios en su hogar y que estaba listo para nuevas aventuras gracias a que una abuela le enseñó a una madre y una madre le enseñó a su hijo. Y estaba listo para estar recibiendo una mayor revelación impartida por el apóstol Pablo a su vida. Y Timoteo, miren, ustedes lean las cartas de Timoteo. Timoteo fue sumamente importante en la primera iglesia. Su vida fue de impacto a muchos y de bendición a muchos. Pero yo no dejo de pensar en Timoteo los primeros años de su vida en su hogar. No dejo de pensar en Timoteo de pequeño con una madre que le hablaba la palabra como en Deuteronomio dice, y la hablarás a tus hijos. Así empiezan las cosas para el Señor. Así empiezan las cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? ¿Sí? Entonces la pregunta con respecto a nuestros hijos es ¿para qué los estamos discipulando? ¿Para qué los estamos impactando? ¿Para qué los estamos entrenando? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para que ellos sirvan a las corrientes de este mundo o los estamos entrenando en la fe para que ellos sean hombres y mujeres de Dios listos para el propósito? ¿Cuántos papás hay acá y están conscientes de esto? Porque para algo tus hijos van a servir. Y o van a servir a las corrientes de este mundo y van a estar sumergidos en el sistema de este mundo que solo trae destrucción, o van a estar listos como Timoteo, listos para el propósito de Dios. Con una fe genuina en su corazón, porque en su casa oyeron y vieron el evangelio. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Poderoso el diseño de Dios. ¿Sí? Bueno, miren, vamos al último. La última esfera. ¿Pueden poner de nuevo Deuteronomio? Vamos al otro, corazón. Tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y bueno, después al acostarte. Pero miren, andando por el camino. O sea que el Señor no quiere solamente que tu corazón y la vida de tu hogar. ¿Vieron esos que se encierran? No, ya está. Yo y en mi casa, ya estamos. Y el diseño de Dios dice, después que hables las palabras en tu casa, no solo las hables en tu casa, también hablarás en el camino. Con todos aquellos que necesiten oír el evangelio. La influencia de los hijos de Dios no es solo en el hogar, es afuera también. ¿Cuántos dicen amén? Codialo que está a tu lado, decile, te están hablando, decile. Justo que el papá decía, ay, qué bueno, solamente en casa. No, en el trabajo también. Cuando viajamos también, con los amigos también,
Cuando estamos estudiando en la facultad también. Donde quiera que vamos, que es de camino, el Señor dice, allí yo quiero que estés produciendo impacto en la vida de las personas que te rodean y quiero que estés ejerciendo una influencia sobre ellos por medio de la predicación del Evangelio. Quiero que esas personas oigan el Evangelio y va a ser a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, vamos a leer Marcos 3:13, porque siempre vamos a encontrar que Jesús lo ha hecho primero, ¿sí? Entonces tenemos distintos lugares, no solo el hogar, sino que luego de camino, donde quiera que estemos, tenemos que ser conscientes de nuestra influencia como hijos de Dios y aprovechar las oportunidades para compartir el Evangelio. Marcos 3:13, Jesús va de camino y se sube a un monte. Miren, subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. ¿Tenés la NTV? Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que le acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. No es la versión, pero está bien. Es el mismo punto. Miren, dice que Jesús lo llama y el propósito era que estuvieran con él. Y ahora sí quiero que tomen nota de estas cosas porque es importante. No solo la influencia sobre nuestro hogar y el impacto de la vida de Dios, de la predicación del Evangelio que creemos y vivimos en el hogar, sino también de camino con las personas. Jesús va de camino, sube a un monte y llama a 12 para que estuvieran con él. El propósito era que estuvieran con él y después enviarlos a compartir el Evangelio. Todos estamos yendo de camino a algún lugar. La pregunta es si estamos conscientes de que hay un evangelio que tiene que ser hablado, donde quiera que nosotros estemos. Y esto es crucial. Jesús no los invitó a sentarse a una mesa para darle lecciones. Jesús los llamó para que estuvieran con él. Jesús los invitó a pasar tiempo con él. Jesús está mostrándonos acá el principio de la relación, el impacto de la relación. Miren, esto es muy clave en la palabra. Los llamó para que estuvieran con él, para que pasaran tiempo con él, para que lo vieran, lo oyeran a él. Y ya sabemos lo que pasó con los discípulos después. Pero la pregunta para nosotros hoy es ¿a cuántas personas estamos invitando como Jesús lo hizo para que pasen tiempo con nosotros? Porque estamos completamente convencidos y conscientes que la vida de Dios en nosotros va a producir un impacto en ellos. ¿Cuántos estamos haciendo esto? ¿Cuántos estamos invitando personas como Jesús? Vengan a estar conmigo. Vengan, quiero que sean testigos. Porque Jesús los invitó a ser testigos de su vida. Y ahora vamos a ver lo que les pasó por ser testigos de la vida de Jesús. Pero ¿cuántos se están invitando? ¿Cuántos están abriendo sus casas para que las personas sean testigos del evangelio que crees y que vivís? Que sean testigos del poder de Dios en tu vida, para que cuando salgan de tu casa y vayan a lo de la Carlota digan, no sabés. Fui a lo de la, ya sabés, la que va a la iglesia, la loquita, la que decíamos nosotras. No, pero no sabés cómo se trata con el esposo. O no sabés cómo la respetan los hijos. No, pero no sabés, una paz hay ahí. No, Carlota, tenés que venir y verlo vos misma. Y ya le está predicando, ni sabe que le está predicando. Pero necesitamos ser conscientes de la influencia y utilizarla para predicar a Cristo, hacer conexión con las personas. Jesús no tuvo ningún temor. Jesús dijo, vengan y estén conmigo. No le dijo, vengan, les voy a dar las 21 claves del éxito. 12 lecciones para ser buenos creyentes. 5 para moverse en el poder. No, le dijo, vengan, véanme en cómo vivo. Terrible. Y después de 3 años con Jesús, nadie conoció más a ninguno de los 12 que estaba con él. Eran personas transformadas. Entonces, nosotros necesitamos esta esfera. Invitar gente para que esté con nosotros. Para que nos vean vivir la fe. Eso fue lo que Jesús hizo con cada uno de ellos. Llamó a 12 para estar con ellos. Y me encanta esto porque vamos a hacer un resumen pequeño de lo que los discípulos vieron en Jesús.
Ellos vieron en Jesús el poder y la autoridad sobre la muerte. Lo vieron resucitar personas. Lo vieron calmar vientos y tempestades. Lo vieron caminar sobre las aguas. Lo vieron sanar, obrar milagros poderosamente. Ellos vieron a Jesús hacer todas estas cosas. Él no les dio una clase de milagros. Él les mostró el poder de Dios en acción. Le mostró la autoridad en acción. Había una tormenta y todos estaban con miedo de morirse. Y Jesús les mostró que los hijos de Dios pueden vivir en paz en medio de la tormenta. Jesús les estaba mostrando que cuando Dios está en nuestras vidas, aunque afuera haya un caos, en mi interior está el Señor y Él es mi paz, dice la palabra. Por eso no es lo mismo que te cuenten a que lo veas. Por eso la invitación siempre es vení y ve. No es lo mismo que te digan, podés tener paz en medio de la tormenta, a que vos veas a alguien en paz en medio de la tormenta. Y eso fue lo que Jesús hizo con ellos. Impactó su vida tan solo con que ellos lo vieron a Él ejercer autoridad. Lo vieron a Él. Él les mostró autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre las tormentas, autoridad sobre los vientos, autoridad sobre el mar. Jesús les mostró a sus discípulos. No necesitaban ni clases de autoridad. Cuando, hermano, yo quiero que usted conmigo goces en esto. Lo habían visto ejercer tanto la autoridad que el día que Jesús les dijo, y les doy autoridad, ya sabían. Estaban listos para ir a hacer lo que le vieron hacer a Él. Porque les dio la práctica antes que la teoría. Para cuando le dijo, y ahora les doy autoridad para que vayan, ya era hora. Al final todo lo glorioso lo estás haciendo vos, Señor. El impacto de la vida de Jesús en sus discípulos. Ellos lo vieron vivir a Él. Y vamos a cerrar con esto. Miren, vamos a ir a Hechos 4:20. Ellos pudieron ver la vida de Jesús y fueron impactados por ese poder de Dios, por esa vida que Jesucristo vivió, ¿sí? Y sabemos que el impacto fue tremendo porque cuando ellos ya fueron discípulos consagrados al propósito hacen esta declaración. Nosotros, wow. Dios mío. Nosotros no podemos, diga conmigo, no podemos. Ay, Jesús, esta frase es mortal. No podemos. No dice, no tengo ganas, no podemos. Nosotros, los discípulos, nosotros, los que hemos estado con Él, nosotros que lo hemos visto, nosotros que lo vimos morir y también resucitar, nosotros no podemos dejar de hablar, decían los discípulos, acerca de todo lo que hemos visto y oído. Visto y oído. ¡Qué poderoso! Sabemos que la vida de Jesucristo impactó por completo sus corazones, porque cuando ellos salen a la misión, cuando les toca a ellos avanzar, ellos dicen, no podemos dejar de hablar, no podemos callar lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos callar lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Será que podemos ir de camino en silencio? ¿Será que podemos ir ahí relacionándonos con la gente sin importarnos el impacto que Dios quiere hacer en sus vidas? ¿Será que nosotros vivimos como los apóstoles, que no podemos callar? ¿O será que vivimos como solapados, como tapados, que no me descubran? El plan de Dios es que seamos influencia en el hogar y en todo lugar donde nosotros estemos. Y que esa influencia y ese impacto es producido por la vida de Jesucristo en nuestro interior. Es Él en nosotros. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque ya no es mi imagen, es la imagen del Hijo de Dios. Es la imagen del resucitado en cada uno de nosotros. Y esa imagen espiritual debe reflejarse en nuestra forma de vida. La gente debe identificarnos donde quiera que vamos, que somos hijos de Dios.
Tenemos que vivir conscientes de la influencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser conscientes de que hay una influencia. Y ellos dicen, este oír y este ver se da en el ámbito de la comunión. Y voy a cerrar con este punto. Jesús los invitó a un ámbito de comunión. Los invitó a comer, les sirvió, no les dijo, el servicio es esto. Lo vieron servir hasta la muerte. Jesús los invitó al ámbito de la comunión. Fue tentado en todo y eso no se lo contaron a los discípulos, fueron testigos de eso. Jesús con toda autoridad nos dice a nosotros que no hay nada que Él no haya experimentado y que Él se compadece de todo, porque Él padeció todo. Y eso a sus discípulos no se lo contaron, porque ellos estaban ahí y ellos ni siquiera pudieron velar con el dolor de su maestro. Pero todas esas escenas estaban siendo guardadas en sus corazones y estaban produciendo un impacto. Entonces cuando Jesús viene a consolarlos en medio de su aflicción, ellos pueden recordar las lágrimas de su maestro en el Getsemaní y pueden ser consolados porque saben que Él sabe lo que es el dolor. Jesús no les dio una clase de cómo recibir fortaleza en el dolor. Jesús le mostró cómo Él se fortaleció en el Padre en medio de su aflicción. Cuando hablamos de impacto de influencia, no hablamos de clases, no hablamos de ABC, no hablamos de impartición de letra, hablamos de una vida que se vive en el poder de Jesús, que se vive en el Espíritu Santo y que impacta la vida de quienes nos rodean. Todos nosotros podríamos dar quizás testimonio de alguien que impactó nuestra vida, que lo vimos vivir a Cristo. Yo siempre cuento, mi mamá impactó mi vida y sí, lo voy a agradecer eternamente. Porque yo la vi en la necesidad, la vi en la enfermedad, la vi en la aflicción, pero la vi aferrarse a Jesús. Y cuando vienen las batallas a mi vida, yo recuerdo que en mi casa vi una madre aferrarse a Jesús y recuerdo que mi maestro en su peor día, en el día de la aflicción, él se aferró al amor del Padre. Tu vida está impactando la vida de tus hijos y la vida de las personas que te rodean. Te des o no te des cuenta, me dé o no me dé cuenta, nuestra vida está produciendo un impacto. Y Dios quiera que ese impacto sea Jesucristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y celebran a Dios porque somos sus hijos. Y tenemos su vida. Y tenemos su poder para impactar esta generación. Cierro con eso. Las vas a hablar en tu hogar, dijo el Señor. Y después las vas a hablar de camino. Pero hay un principio en el hogar maravilloso. Y es que si cuidamos esto, si cuidamos lo que se habla en el hogar, si cuidamos que el Evangelio esté disponible en nuestro hogar, vamos a entender lo que el Señor habla cuando dice de generación en generación, de generación en generación, que el Evangelio pase de nosotros a nuestros hijos, de nuestros hijos a nuestros nietos y que se siga reproduciendo constantemente, que nuestro linaje sea un linaje en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?